Invocamos la presencia de San José en este momento para que guíe con su mano y con su mirada a Nina Constanza. Oh custodio y padre de vírgenes, glorioso San José, cuya fiel guarda fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María Santísima. Por estos dos seres queridos y amados, Jesús y María, os ruego y suplico, me concedáis la gracia de mantenerla pura en la mente, limpia en el corazón y casta en el cuerpo, para que sea siempre fiel sierva de Jesús y María. Amén. Amén. Gracias. Por allá. Vamos a continuar esta tarde las reflexiones que empezamos ayer sobre el tema del señorío de Dios. Y hoy vamos a hablar del señorío de Dios en San José. Recurrimos nuevamente a la metodología de Catalina de Siena. Recordemos que Catalina, cuando estaba enseñando a su familia espiritual, utilizaba explicaciones sobre qué era y qué no era aquello de lo que ella estaba hablando. Por un lado, entonces vamos a hablar de la tendencia que hay hoy de exaltar actitudes de manifestarse abiertamente, alzando la voz, protestando esencialmente en redes sociales, aunque también en forma presencial, para todo aquello que en términos de medios se conoce como una injusticia, de manera que no solamente se nos motiva a levantar la voz, a protestar y a confrontar todo aquello que sea autoridad, sino que hay un llamado a ver la desobediencia como una actitud que se elogia y la opinión como un derecho. Opino de todo, o al menos eso me hacen creer, porque la verdad es que la opinión y mi rabia por lo que es injusto quieren manejarlo en unas temáticas que son exclusivamente las que interesan a la agenda progresista y en términos de lo que conviene a esos intereses. Ahí, en ese manejo que hemos recibido a través de muchas campañas sociales, de muchas ideas de si te callas eres cómplice, si te callas tú participas de la injusticia, porque nos muestran una porción de injusticia, pero totalmente canalizada hacia esos intereses. Quieren nuestra rabia y nuestra voz, pero la quieren diciendo y trabajando para sus intereses, no realmente para resolver las injusticias. De manera que mientras se va fortaleciendo esa idea de que la obediencia y el silencio quedan para que se vuelvan cómplices del sistema para aquellos que no son capaces o son lo suficientemente tontos como para no protestar o no levantar la voz, se va generando, como les decía ayer, una estructura de pensamiento que sin darnos cuenta nos va colocando en contra de las bondades de la obediencia y en contra del valor de la autoridad. Frente a ese ánimo de criticar, protestar, opinar en temas claves, pero vuelvo y repito, sin considerar la voluntad de Dios, hoy traemos el ejemplo de un varón que es totalmente lo contrario, San José. Y quiero entonces que hablemos un poco de San José como entendiendo desde que inicia el Evangelio según San Mateo a hablarnos de él. Les invito para que miremos entonces el capítulo primero, que lo tengamos allí listo. Vamos a ir avanzando del versículo 18 en adelante. Antes de que entremos en ese primer capítulo, quiero comentar lo siguiente. A pesar de que los evangelios no registran una sola palabra pronunciada por San José, su testimonio nos ayuda a comprender qué es eso del señorío de Cristo y descubrir la grandeza en la pequeñez y en la pequeñez y la acción de Dios en lo cotidiano. De eso nos habla San José, de cómo el día a día, la acción pequeña, el silencio, la obediencia, despliegan el poder de Dios. A través de ese silencio, de esa obediencia,
actúa el señorío de Dios y su poder se despliega en nuestras vidas. San José tiene una posición única como esposo de la Santísima Virgen María y Padre terrenal, Padre virginal de Jesús. Él está en el centro del misterio de la encarnación y es un pilar fundamental en el plan de salvación porque Dios le dio un papel único: cuidar los dos más grandes tesoros, cuidar de María Santísima y cuidar de Jesús. Ningún otro ser humano ha tenido bajo su responsabilidad una custodia entregada de tal magnitud, entregada por Dios mismo. Eso nos habla de la talla de este varón. San José nos enseña que el señorío de Dios no se manifiesta exclusivamente en intervenciones grandes, milagrosas, descrestantes, sino de manera profunda y constante en una vida discreta, confiada y obediente como hombre justo que es llamado en los evangelios. Y precisamente de eso quiero que hablemos. Si tienen allí el texto bíblico, quiero destacar cómo el Evangelio según San Mateo se refiere a San José como un hombre justo. Y esta descripción empieza, digamos allí, a partir de los versículos 18 y 19 del primer capítulo. Dice así: el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José era un hombre justo, nos dice el Evangelio de Mateo, y esta justicia de la que habla no es una cualidad, digamos, de tipo legalista que esté dando el Evangelio. No está diciendo que era un hombre piadoso porque sí. Está diciendo que es un hombre justo, y el justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que ya residían en San José muchas de las cualidades que son necesarias para que una persona viva en armonía con la voluntad de Dios, con rectitud interior y exterior. Sé que para muchos es conocido, pero también sé que aquí hay público joven que se está aproximando a esta formación. ¿Por qué dice entonces el texto bíblico que María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo? En el mundo judío, los novios se comprometían, como sucede hoy. No había todo el desorden de relaciones sexuales que hoy tristemente hay. De manera que sí era un drama completo el hecho de que María resultara encinta. Ella estaba prometida, no podía estar con ningún otro hombre comprometida porque ya lo estaba con José, pero estaban aguardando el momento de la boda cuando llega la noticia. Y yo me hago una pregunta: ¿por qué Dios espera ese momento para mandar al ángel? ¿Por qué Dios no pudo mandarlo antes? ¿Por qué? Dios tiene un tiempo en el que trabaja con el corazón de las personas, con el corazón de la humanidad. Pero dense cuenta ustedes que decimos, ¿pero por qué no fue antes? Pero la pregunta también es, este es el tiempo antes de la boda en el que José es trabajado en su corazón y formado con mayor fuerza, de una manera, de un nivel mayor en la obediencia y en el señorío de Dios. Por eso ocurre en ese tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Es parte de su señorío. Lo que ocurre en tu vida, que viene de Él, no llega a destiempo. Pero ¿por qué a Dios se le ocurre en este momento? Porque es el tiempo de Él y Él tiene un propósito y está dialogando contigo a partir de esas circunstancias. Bueno, pues este hombre justo no se limitaba únicamente a observar la ley de Moisés, sino que se basa en una virtud interior, esa justicia de José, para buscar la voluntad de Dios. Porque dense cuenta ustedes que frente al anuncio de que María estaba encinta, dice el versículo 19, José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María,
decidió separarse de ella en secreto. Era un hombre justo que no quería denunciar públicamente a María. De esto deducimos que no era un hombre que aplicara la justicia a rajatabla. No era un hombre, porque además la ley mosaica era clara. No solamente se generaba todo un descrédito para la mujer públicamente, sino que además, ¿ustedes saben qué más pasaba? Moría, exactamente, atacada con piedras. Era sometida a lapidación. Entonces este hombre que se encuentra con semejante dilema, empieza a obrar desde su justicia, desde lo que él tiene, desde aquello de lo que es capaz. José empieza a reflexionar entre la ley, la lógica y esta virtud de justicia que él tiene, que no es únicamente un cumplimiento de la ley, sino que está buscando qué es lo mejor. Pero hay algo que deduce uno del texto bíblico, y es que José, en su entender, en su racionamiento en ese momento, decía, pues es que este bebé no es mío, entonces tiene que ser de alguien más. ¿Cómo hago yo para que esta mujer pueda tener ese hijo con el hombre con el que lo concibió? Parte de lo que está sucediendo aquí, que poco se menciona, es que la decisión inicial de José de separarse de ella en secreto surge precisamente de una profunda concepción de la justicia, pero también de la disposición para permitir que María y el hombre que concibió ese hijo lo críen finalmente. Habla por todas partes de un corazón bueno. Pero ¿qué sucede entonces? Que la elección por la discreción en lugar de la denuncia pública demuestra que este era un hombre compasivo y tenía un respeto excepcional por la reputación y la vida de María, que estaban en grave peligro en ese momento. Señorío de Cristo. José perfectamente había podido decir, no son mi responsabilidad. O sea, es que la verdad, yo no he hecho nada malo, como dicen muchas personas y decimos tanto, ¿sí? No es mi responsabilidad. Pero miren ustedes con qué delicadeza este hombre justo que buscaba el señorío de Dios en su vida, hace todo lo posible, medita y decide, porque ya había tomado la decisión, de obrar para cuidar el buen nombre, la vida de María, la vida de este bebé. Y que este bebé creciera entonces en donde realmente había sido concebido por quien había sido concebido. Hay una intención buena, no únicamente un ajuste de cuentas, que son las que nosotros solemos llevar con más frecuencia. Entonces vienen las preguntas que nos acompaña el texto. ¿Cómo está el señorío de Dios en las cuentas que tú llevas? ¿Cómo está el señorío? Porque todos llevamos cuentas. Llevamos cuentas de los errores de los papás, de los errores de los hijos, de los errores de los compañeros de oficina, de los errores de los jefes, de los errores de los mandatarios, de los errores de los sacerdotes, de los errores de los compañeros de mi ministerio, de los errores de mis líderes. ¿Y cómo está el señorío de Dios en esas cuentas que llevamos para con los demás? Pero no solamente hacia los demás. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que tienen en la lista completa de cuentas de sus propios errores? Y no dejamos a Dios ser Señor de nuestros errores. ¿Cómo está la lista de errores? Pero sobre todo, ¿cómo está el señorío de Dios sobre tus propios errores? Porque José, sabiéndose inocente de la situación de este embarazo, busca que Dios sea Señor sobre las circunstancias de María y de ese bebé que lo sentía ajeno porque él no sabía de la revelación del ángel Gabriel a María. Ese dilema al que se encuentra San José, dense cuenta cómo él está combinando varias cosas. Y esto lo digo para los varones de manera especial. Él está combinando lo que sabe de la ley, lo que es lógico, el chiquito no es mío, el chiquito tiene que ser de alguien más, lo mejor es que crezca entonces con ese papá, y el anhelo de que se haga la voluntad de Dios, lo que decía la ley, lo que la lógica le decía,
y lo que la bondad de su corazón quería traer. Esas son buenas guías para tomar decisiones, señores. Sobre todo porque cuando usted recurre a ello y no únicamente a las voces que dicen no sea tonto, no sea bobo, ¿ok? Estoy hablando de qué voces está escuchando aquí José. Para que usted, hombres o mujeres, pero hablando de San José, siento que este es un obrar típico de varón. Él está obrando a partir de esos 3 consejos. Y a partir de esos 3 consejos, de esas 3 fuentes, digamos, toma la decisión de separarse de ella en secreto. Entonces uno dice, ¿tomó la mejor decisión? Pues tomó la mejor decisión que él podía tomar. Pero la parte más impresionante para mí en esto es que viendo el obrar de ese corazón honesto, sincero, entonces Dios viene en su auxilio. Y en su auxilio, el gran dilema que él había resuelto se cambia, porque la solución viene ahora a partir de la intervención de Dios. Dice el versículo 20 al 25 en este capítulo 1 de Mateo: ya había pensado hacerlo así, es decir, separarse en secreto, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, ratificando entonces toda la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento de que el Mesías vendría por la línea hereditaria de David. José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa. Y aparecen las verdades. Mucha ley, mucha racionamiento y lógica, mucho deseo de bondad, pero en el fondo, ese encuentro, esa palabra de Dios, viene a desnudar lo que verdaderamente estaba en el corazón de José: miedo. No tengas miedo de tomar a María por esposa, porque sí, Dios nos pone de cara a lo que realmente sentimos. Y su señorío viene por abrir nuestros sepulcros para traer verdadera libertad, como lo veíamos en la lectura del libro de Ezequiel capítulo 37 hoy en la mañana. Y encontrarnos con la realidad de lo que vivimos. Miedo, eso era lo que había. No tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice el evangelista: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa era la palabra que el Señor le había dado al profeta Isaías. Ahora, al referirse el ángel a José, le dice que el nombre es Jesús, con mayor claridad. Yahvé salva, significa. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. La toma por esposa y además obedece en el nombre para con el niño. El ángel se le aparece entonces en sueños revelándole la verdad sobre el embarazo de María. Su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Miren esto, la revelación sobrenatural que le dio el ángel anuló completamente toda esa construcción honesta que él había hecho en su decisión. Y claramente le pedía el ángel en esto un acto de obediencia y de ponerse en marcha. Es decir, no tengas temor de tomar a María por esposa, ¿ok? Entonces la revelación de Dios no solamente trae una verdad, porque muchas veces oramos clamando esas verdades para las situaciones que no entendemos. Las revelaciones que clamamos a Dios traen también una petición de obediencia. Pero queremos muchas veces consultar a Dios, pero luego no obedecer lo que Dios nos ha revelado. ¿Cuántas verdades de las que Dios ha traído a tu vida están pendientes de ejecución? Porque las tienes allí represadas. Toda verdad revelada mueve a la acción.
toda verdad revelada mueve al proceso, al proyecto que Dios tiene de crecimiento para nosotros. Aquí a San José se le pide un acto de fe extraordinario, aceptar una realidad que desafía toda comprensión humana y todas las normas sociales. ¿Cuáles son entonces las exigencias? Vuelvo y repito, que se revelan a partir de lo que Dios nos ha dicho y que tenemos en reposo. Hablamos tanto, oramos tanto, meditamos en tantas cosas, pero de aquello que tú sabes que Dios te está pidiendo, ¿cuánto tienes todavía represado? Es que miren ustedes la acción inmediata de este hombre. Es decir, lo meditó, lo discutió, lo habló con los amigos, nada. Recibe y obedece. Eso es parte de la grandeza de San José. Esa respuesta es inmediata y sin cuestionamientos. Con docilidad profunda es un testimonio de fe y el señorío de Dios en la vida de San José. Como hombre justo, él había evaluado muy claramente las opciones de acuerdo a la razón humana y a la ley, y su decisión de repudiar a María en secreto era una conclusión lógica. Dios le cambió el racionamiento. ¿Cómo estamos nosotros dispuestos a que Dios nos cambie nuestro racionamiento? A que vaya en contra de nuestra lógica, a que vaya en contra de nuestra creencia inicial. O sea, ¿qué tan dispuestos realmente estamos a aceptar el señorío de Dios sobre lo que Él nos pide? ¿Qué tan dispuestos estamos? O sea, nosotros hablamos mi familia, mis cosas, mis bienes, todo esto es del Señor, pero si el Señor me las pide, o si el Señor me pide manejarlo distinto, y no solamente mis cosas, estoy hablando de mi tiempo, de mi ser, de mi entrega, de mi conectar. ¿Qué me está pidiendo el Señor? Porque Él nos da. Recuerden ustedes que en la lectura de esta mañana, en Ezequiel, Él hablaba de sacarnos de los sepulcros. ¿Recuerdan ustedes? Hablaba de abrir los sepulcros, ¿cierto? Pero esa apertura, quiero decirles que en el original hebreo plantea una apertura completa, con puertas de par en par. Puertas, abrir, el verbo que se utiliza también significa soltar, significa comenzar de nuevo. Y claro, nosotros hablamos de todo esto para pedírselo al Señor, pero ¿dónde está la respuesta que tenemos que dar? La que Él nos está llamando a dar. Es decir, queremos la revelación, queremos la bendición, pero ¿dónde queda el señorío? Es la pregunta. La obediencia inmediata y total de José, sin buscar más explicaciones ni cuestionar lo que parecía imposible, demuestra una disposición a suspender su juicio y a abrazar un misterio divino que superaba su entendimiento. Como cuando decidimos suspender la forma de pensar que teníamos, aún formada en buenos valores, para acoger una forma de pensar nueva que surge de una relación más profunda y más íntima con Dios. Si tú acoges lo que el Señor te ha dicho, no es únicamente una promesa de bendición y de prosperidad, es una relación más íntima, más del corazón, más profunda con Dios. A eso es a lo que te lleva la obediencia. Pero no es lo único. Miren ustedes, esa obediencia de San José no es una sumisión pasiva ni ciega, porque es que eso puede interpretarse así, sino que es un acto de inmensa fortaleza y confianza. ¿Por qué? Porque suspender su juicio humano, limitado y autorreferente, dense cuenta ustedes que hasta ahí él estaba haciendo referencia de sí mismo, y yo quiero que tomen nota de esas palabras. El peligro de hacer un juicio, digamos, es que sea limitado y autorreferente. Vuelve y juega con lo que hablábamos en la conferencia anterior, autonomía absoluta. José estaba considerando aquí 3 elementos, con la mejor de las intenciones: la ley, la lógica y la bondad de su corazón, pero seguía siendo autorreferente. El poder romper, el poder suspender los juicios humanos limitados y autorreferentes es lo que permite una obediencia radical
y completa a la revelación divina. Y el verdadero camino de la fe a menudo nos exige eso, no tener todas las piezas del rompecabezas, porque José no sabía todo el plan de Dios. Ese pedacito fue el que, digamos, en el momento de que se sabe el embarazo de María, hasta ahí era lo que él conocía. Y el no poder, el suspender más bien toda esta decisión propia, nos lleva entonces a encontrar paz y dirección, no por la propia capacidad intelectual, sino por una humilde entrega a la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que yo no entiendo? ¿Qué es lo que no sé? Pero sé que además este es el camino en el que debo avanzar. ¿Qué es aquello que necesito entregar, suspender, sacar de la vida, redefinir? Pero una vez más no soy capaz. José es un hombre que se contrasta por completo con lo que veíamos ayer de Jonás. Jonás era un hombre que se aferraba a sus ideas y no permitía que el señorío de Dios gobernara plenamente en la misión. Ese era Jonás. José es un hombre que tiene sus ideas concebidas, pero cuando entiende que hay un mandato de Dios, no lo duda, lo pone inmediatamente por obra. Él no espera que Dios vuelva a manifestarse, que Dios vuelva a hablarle, que Dios vuelva a insistirle o que Dios vuelva a rogarle, como muchas veces nos sucede a nosotros, que sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos, unas veces sí, otras veces no, algunas veces a medias, por un rato y luego suspendemos. Este es un hombre con una obediencia inmediata, sin cuestionar, una obediencia que además miren ustedes lo que permite. Esa obediencia de José permite que nazca el Hijo de Dios. La obediencia de José hace que el plan de salvación, facilita que el plan de salvación de Dios se haga realidad. O sea, yo quiero pedirle que usted anote esa frase. La obediencia de San José facilita que el plan de salvación de Dios se haga realidad. ¿Somos conscientes de lo que representa esa frase? Que la obediencia de un hombre sea favorable a que el plan de Dios, del Altísimo, de Todopoderoso, se cumpla. Esa obediencia es la que nos cuestiona a nosotros, porque resulta que él está obedeciendo en lo grande y en lo pequeño. Es que a él no le dijeron, párese a hacer el plan de salvación, tómela por mujer. Levántese y váyase para Egipto, vamos a ver ahora. La obediencia en el paso de lo que Dios le estaba dando tenía un propósito mayor, más grande. ¿José lo entendía? No, José no tenía todo eso claro, pero su obediencia permitió que el canal, el río desbordado de la gracia, del amor de Dios en Cristo se hiciera realidad. Y algo más, no solamente eso, sino que también el cumplimiento de las profecías. Es que Israel tenía siglos esperando por este Mesías. Siglos. Por eso cuando yo te he dicho que tu conversión, que mi conversión, el hecho de que Cristo sea Señor nuestro, facilita que los que nos están esperando para que lleguemos con la palabra de evangelización, con el acto de evangelización, se conviertan, es una realidad. Tu conversión y mi conversión, el que nos propongamos a servir como Dios nos lo pide, hace que se cumpla el plan de Dios en esas personas, hace que se cumpla el plan de Dios en esas familias. Esos son los frutos de la obediencia de este impresionante hombre, que no por ello era débil, que no por ello era endeble, para nada. Porque las peticiones que Dios le estaba haciendo, señores, ¿ustedes las han calibrado? Tome por esposa a una mujer que está embarazada y es hijo de obra del Espíritu Santo. No era cualquier dilema. Y miremos cómo avanza esta historia. Esa petición incluye más adelante el tomar a María y al niño cuando hay peligro para huir a Egipto. ¿En qué condiciones huyeron a Egipto? Les pregunto. ¿Eso era primera clase o económica? Con lo que tenían.
Entonces José se levantó, porque el ángel le habla y le dice: levántate, toma a María y al niño y huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño, ¿ok? Así que entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. De noche, con todos los peligros que representaban los caminos en aquella época. Una obediencia que no tiene el plan completo, no tiene todas las piezas del rompecabezas, pero que no discute. Eso es lo que hay que hacer, lo hacemos. En el tiempo que hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo y como toca hacerlo y con quien toca hacerlo. Ese es San José. Y eso enfatiza entonces la prontitud y la totalidad de su obediencia, incluso frente al peligro y la incomodidad. Y yo me preguntaba, ¿hasta dónde yo misma estoy dispuesta a dejarme incomodar? ¿Hasta dónde? Porque este varón no tuvo reparo ni en el tiempo, ni en la forma, ni en las condiciones en las que estaba llamado a obedecer. Y seguía cumpliendo con su misión, proteger a María y al niño. Miren ustedes que además en este versículo particularmente el orden es: entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre. Se vuelca a la protección de esa vida que Dios le ha encomendado. ¿Cómo estamos cuidando las vidas espirituales que Dios nos ha encomendado? Porque la obediencia nuestra está orientada a ello. El fruto nuestro está dado en la conversión y en el envío misionero, en el llevar el evangelio que Dios nos ha pedido. Miren, José no aparece hablando en los evangelios, pero lo que hace es tan fuerte que ha retumbado por los siglos. Tenemos más de 2000 años haciendo referencia de José. Es mucho para una persona de la cual no aparece una sola palabra en los evangelios. Y yo me preguntaba si mis actos hablan de esa manera, más fuerte que mis palabras. O si lo que hago suena tanto, hace tanto ruido que apaga lo que digo. Porque eso es lo que nos confronta San José con su obediencia. La implicación más amplia para la vida diaria entonces nuestra está en que nuestra propia obediencia, incluso en tareas cotidianas, porque José también obedece cuando hay que regresar, ¿no? El ángel le dice, vaya a Egipto, pero también le dice, regrese a Nazaret, que ya es el tiempo. ¿Y a qué se dedica José? La Biblia nos lo presenta en muchas ocasiones como carpintero. El término que se utiliza en el griego describe que era un hombre que se dedicaba a muchas actividades, como lo que llamamos un todero, pero muy referido, digamos, a los temas como de obras con las manos, digamos, o sea, por eso se le asocia como al tema de carpintero también. En la cultura judía, José le enseñó a Jesús a trabajar. José, siendo el padre virginal del Hijo de Dios, trabajaba todos los días. José con su trabajo diario nos enseña que el señorío de Dios se vive también en lo cotidiano y en lo pequeño. En enseñarle al hijo a trabajar, porque era parte de la cultura judía, en sostener una familia. Todo eso como parte de la obediencia de lo que Dios le había dado para cuidar de su encargo, María y Jesús. En el día a día, ahí está la obediencia de Él, llevando a cabo el mandato de Cristo. Y nosotros, ¿cómo estamos en ese día a día? Es la pregunta, ¿verdad? Porque resulta que las pequeñas acciones son las que van sumando. Ese compartir que tú tienes con tu hijo, ese transmitirle sabiduría, ese enseñarle, forma parte de construir el plan de Dios para la vida que Dios te encomendó en ese hijo, biológico o espiritual. En el día a día y en las pequeñas acciones se manifiesta la obediencia de San José para con Dios. Entonces estamos hablando de que es una obediencia inmediata,
que es una obediencia que se deja desinstalar de sus creencias, que es una obediencia que se vive en lo cotidiano y que es una obediencia que además, con su sencillez, con su silencio, logra que el plan de Dios fluya y que se hagan realidad las promesas proféticas que Israel había esperado por siglos. Y uno dice, pero es que eso era José. Pero nosotros no somos distintos. Nosotros no somos conscientes de la historia que Dios está construyendo con nosotros. Miren ustedes, esa obediencia de San José nos invita a cambiar de ser receptores pasivos, es decir, personas que simplemente escuchan y aceptan lo que se les dice sin involucrarse, sin actuar, a ser cooperadores activos. Un rol completamente diferente. Es decir, estamos hablando de participar activamente en la realización de un propósito mayor. Tú y yo estamos llamados a un propósito mayor, no te dejes engañar. No creas que porque José estaba a cargo de María y de la Virgen, de Jesús, de la Virgen y de Jesús, ese era el proyecto único y grande para él solo. Hay un proyecto que tú no lo conozcas en este momento en plenitud, no significa que no exista. José no lo tenía claro tampoco. Y ese proyecto grande de Dios se cumple a través de muchas veces acciones pequeñas, los pequeños servicios que prestamos en la comunidad, los pequeños servicios que nos prestamos entre familia, en la familia, entre familiares. Ahí es que se cumple. Así que no se vale decir que yo no sé hacer nada, que yo no puedo servir. No se vale decir que me da pena, que es que yo no sé predicar, que yo no sé hacer, porque en todo se necesita servicio. Desde la acomodada de una silla hasta la organización de equipos, desde el envío de un correo hasta el mensaje confirmando si alguien va a asistir. Todo es servicio, todo es ganancia del señorío de Cristo en nuestras vidas. Todo es oportunidad para que el señorío de Dios crezca en ti y a través de ti. Y quiero recordarles cómo Pablo escribía a sus comunidades insistiendo que era en el servicio que se maduraba. Pablo dice que nosotros maduramos humana y espiritualmente en el servicio. ¿Y por qué? Fácil. Porque resulta que en el servicio es donde vienen las tensiones. Que a mí no me gusta cómo queda, que así no se debe hacer, que no me felicitaron, que no me dijeron, que es que falta claridad, que es que falta más organización. Y como nos dice nuestro querido Fray Nelson, ¡qué bonito sería! ¡Qué bonito sería que aquí se hiciera! ¡Qué bonito sería que existiera! Sin excusas. Como le digo yo a algunas personas que me dicen, pero es que yo no sé nada, yo le digo, ¿usted sabe hacer caso? Es supremamente útil para servir. Hacer caso es una bendición, ¿ok? Así que quitémonos la idea de que no somos capaces, de que no podemos, de que no servimos, porque José, con su obrar sencillo en el día a día, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sí se puede, y no es un eslogan de positivismo barato. Se puede porque Dios te creó con talentos. Se puede porque Dios tiene un plan para ti. Se puede porque Dios está esperando tu respuesta. Se puede porque Dios es tu ayuda. Dios nunca pide sin dar con qué. Siempre nos va a dar el con qué. El silencio de San José, además, es contemplación y discernimiento. Miren ustedes, no es pasividad, no nos confundamos en eso. Ese silencio no es ausencia de comunicación o un signo de pasividad, sino un espacio interior profundo para la escucha, la contemplación y el discernimiento de la voluntad de Dios. Lo que nos refleja el silencio de San José es su rica vida interior y su íntima unión con Dios, donde las revelaciones divinas eran recibidas y procesadas. Es en el silencio, incluso de su dormir, en donde Dios dialoga con él también.
Este silencio ayuda a tener una mirada hacia adentro para meditar y conocer la voluntad de Dios, distinguiéndola de nuestros propios miedos, porque recuerden ustedes que San José tenía miedo, por eso es que el ángel le hace la referencia, ¿ok? El silencio nos ayuda entonces a distinguir la voluntad de Dios de nuestros miedos, de nuestros deseos personales o de las opiniones de lo que el mundo quiere supuestamente aportar en nuestras decisiones. Este silencio, como el de San José, nos ayuda a conocer la voluntad de Dios en lugar de llenarnos de quejas, porque él se había podido quejar mucho. A Egipto y a esta hora, ¿qué le pasa? Colabore. Lejos de dudas o de argumentos egoístas con los que justificamos nuestras decisiones que en el fondo tienen motivaciones egoístas. En el fondo es el egoísmo lo que no nos deja avanzar en la obediencia. La implicación para la vida diaria es que el silencio intencional no es meramente un ejercicio espiritual, sino una condición necesaria para alcanzar claridad, paz interior y tomar decisiones verdaderamente arraigadas en la voluntad de Dios. Especialmente cuando se enfrenta a la confusión, la ansiedad o las presiones externas. En resumen, en angustia, en desesperación, en tristeza, no se toman decisiones. Nunca. Las decisiones se toman cuando el corazón se ha reposado, particularmente las decisiones de vida. Cuando el corazón se ha reposado y no hay posibilidad de reposo sin silencio. Lo que distingue la obediencia de San José es que a menudo se manifestó en los aspectos ordinarios y ocultos de la vida diaria, sin manifestaciones sobrenaturales como la zarza ardiente de Moisés o sin un diálogo directo como el que Moisés tenía con Dios en el Sinaí, sino a través de un ángel. El ángel era el que venía o en el sueño, ¿ok? El ángel en el sueño era el que le hablaba a José. La vida de José se caracterizó entonces por ser una vida oculta, más bien, cumpliendo constantemente con sus deberes sin buscar reconocimiento, alabanza o títulos, encarnando el principio de que lo esencial no es parecer, sino ser. Y eso sí que nos pega en un mundo que cultiva el aparentar y el lucirse, porque supuestamente es en función de eso que nos valoran. La profunda grandeza de San José se encuentra, paradójicamente, no en milagros públicos o pronunciamientos grandilocuentes, sino en su servicio constante, humilde y oculto. 4 palabras claves: servicio, constante, humilde y oculto. Su trabajo como carpintero era entonces una expresión diaria de amor y una participación en la creación de Dios. Por eso es que el Papa Juan Pablo II escribió que el trabajo era la expresión diaria de amor en la vida de la familia de Nazaret. Y frente al trabajo tenemos también, como lo veíamos en la homilía de la Santa Misa de anoche, un manejo. Hay situaciones entonces que nos afectan, porque lo conocemos todos: presión, estrés, las exigencias irracionales muchas veces. Pero una cosa es lo que me afecta y otra cosa lo que me deja lo que permito que me corrompa en mi interior. Este no es un elemento distinto, es una realidad lo que hay allí, pero ¿cuánto de eso tú dejas que se vuelva corrupción en tu corazón? Porque la verdadera relación con el trabajo, que es un regalo de Dios, es un mandato de Dios para Adán en el Génesis, ¿cierto? No es un castigo. Es esta de la que nos habla entonces San Juan Pablo II. La repito: el trabajo era la expresión diaria del amor de la vida de la familia de Nazaret. El hecho de que Dios eligiera a un simple carpintero que realizaba un trabajo manual, ordinario, para ser el padre terrenal y educador del Hijo de Dios,
revela una profunda verdad. La gracia de Dios y su plan salvífico permean y santifican los aspectos más cotidianos e invisibles de la existencia humana. San José se enfrentó entonces con situaciones humanamente incomprensibles, con una vida aparentemente monótona, haciendo carpintería y diferentes trabajos en Nazaret. Pero en ese espacio, él mantuvo su fidelidad, no estaba pendiente de grandes revelaciones de Dios, como nosotros a veces queremos depender. Ya Dios le había dicho lo que debía hacer, como seguramente muchos de nosotros tenemos claro el llamado al servicio que el Señor nos ha dado. Y él sencillamente hacía lo que tenía que hacer. Esa es la grandeza de este hombre, que mantiene un abandono activo. Y es un abandono activo. Miren ustedes que no es únicamente un soltar por soltar. Estamos hablando entonces de una obediencia silenciosa y de un abandono activo, porque está permanentemente haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. Y ese abandono activo es una bendición porque es el que nos libera de la garra debilitante de la ansiedad. ¿Cuántas quejas sobre la ansiedad? ¿Cuántas quejas sobre las angustias cuando permitimos además que las criaturas, llámense empresas, llámense bienes, llámense lo que sea, se apropien de la paz interior que Dios nos ha regalado? Ese abandono activo es el que nos ayuda a controlar la necesidad agotadora de tener la medida de todo, el control de todo. San José no tenía control, San José no tenía, repito, el rompecabezas completo, pero su obediencia silenciosa y su abandono activo eran características que permitieron que Dios fuera verdaderamente Señor. No es casualidad entonces que la Iglesia Católica lo venere como patrono universal de las familias, de los trabajadores, de la buena muerte y de muchos otros aspectos. Y no es casualidad que sea un gran intercesor, porque su cercanía con la Virgen María y con Jesús le dan realmente un lugar privilegiado en la historia de la salvación. Por eso es que hay santos como San Alfonso María Ligorio, Santa Teresa de Ávila, que testificaban que recurrir a San José con confianza rara vez se quedaba sin respuesta. Como intercesor, yo le pido a San José que nos ayude a entender de esa obediencia silenciosa que abre el camino para el señorío de Cristo, de ese abandono activo que permite que Dios sea Señor de nuestro corazón. Miren ustedes, la obediencia silenciosa trae el señorío afuera y adentro. Si me pongo en ese abandono activo, además, que permite que Él sea dueño de mi corazón, de mi sistema nervioso, de mis pensamientos, de las decisiones que tomo sobre mí mismo. Hay una gran bendición entonces en esto. Contrario a la voz que protesta, a la protesta agresiva que nos quieren vender como la única forma de manifestación, al ataque a todo lo que es autoridad, que nos va configurando una prevención y una estructura de pensamiento, insisto en ello, una estructura de pensamiento para que Cristo no sea Señor. Este gran varón, del cual no aparece una sola palabra pronunciada por él mismo, nos enseña muchísimo con su hacer, porque él, como los laudes de hoy, puede decir, dijo e hizo. El Señor dijo y José hizo, obedeció, para el señorío de Dios en su vida y en la nuestra, porque recuerden que el hecho de que él obedeciera abrió el camino para el plan de Dios como Dios lo tenía organizado, y eso es para ti y para mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.